a todos y todas quienes nos acompañan en esta ocasión. Nos encontramos en el contexto de, el segundo seminario internacional de educación lectora y justicia social, en el cual nos hemos reunido las instituciones coorganizadoras para en esta ocasión hacer una entrevista después de su conferencia y profundizar algunos tópicos con el doctor Daniel Cassani. El doctor Cassani es un prolífico escritor, académico e investigador español que ininterrumpidamente ha explorado el campo de la comunicación escrita, la lectura y la educación. Voy a mencionar algunos porque, como he dicho, su obra es tremendamente prolífica, pero entre sus trabajos podemos destacar, por ejemplo, describir el escribir, reparar la escritura, la cocina de la escritura, enseñar lengua tras las líneas. De lo que no queda ninguna duda posible es que su obra se ha transformado en una referencia central para la evolución del campo que hoy, al menos en este seminario, nos congrega, y de las cuales las instituciones organizadoras nos sentimos tremendamente honrados por contar con esta presencia para esta entrevista. Bienvenido entonces, profesor Cassani. Lo que buscamos en este espacio de conversación es lograr situarnos en alguna de las especificidades de este campo, como he dicho, de la lectura, la escritura, la educación, la didáctica de lengua, algunos de estos campos que tan vastamente ha explorado en su producción científica. E invitarlo a responder entonces pensando en cuáles son los desafíos que a partir de estos trabajos surgen, estos desafíos que supone entonces tanto para la investigación por una parte, como por otro lado para la formación inicial docente. En ese contexto entonces es que cuatro instituciones coorganizadoras del segundo Seminario Internacional de Educación, Lectora y Justicia Social estamos representados en esta entrevista, y cada institución formulará una pregunta para esta interacción. La primera pregunta será realizada por la profesora Andrea Figueroa Vargas, quien es directora de la Escuela de Educación Parvularia de la Universidad de las Américas de Chile. Profesora Andrea, escuchamos. Muchas gracias. Bueno, agradecer este espacio también y de poder conversar con el doctor Cassani respecto a algunos puntos. En particular, y me gustaría invitarlo al plano de las infancias, que es particularmente el área o el campo que en la Escuela de Educación Parvularia nosotros abordamos particularmente. Respecto a ese campo, doctor Cassani, y en consideración a la lectura, particularmente para las infancias, ¿qué desafíos advierte pertinentes para cualquier agenda educativa focalizada en las infancias y en su campo investigativo a mediano y a largo plazo? ¿Y dónde cree usted que estamos en la lectura en y para las infancias y hacia dónde debiéramos avanzar dentro de este campo? Muy bien, pues bueno, muchos saludos a todos, a mis interlocutores y a la audiencia que en el futuro nos va a escuchar. Es un gusto poder tener este espacio más interactivo y poder, pues, de algún modo hablar de forma más tranquila, ¿no? A ver, para ser honestos, la etapa inicial, infantil, parvulario, de la educación es probablemente la que conozco menos, ¿eh? Porque no es que yo haya trabajado alguna vez de docente de parvulario, sino que también he trabajado poco con docentes de este nivel, ¿eh? De modo que mis respuestas van a ser más generales, ¿eh? Pero bueno, no significa que no conozca la problemática o que no sea consciente de que la alfabetización o el analfabetismo, ¿no?, empiezan en esta etapa, ¿no? O sea, sabemos, por ejemplo, que los papás lean cuentos a los niños cuando se van a dormir es fundamental para que este niño después pueda desarrollar una buena comprensión lectora y pueda desarrollar hábitos de lectura, ¿no? También sabemos que pues la lectura tiene precedentes o tiene actividades previas que implican, pues, ver los artefactos con que se lee, sean libros de papel o sean pantallas. Sabemos que las familias que nacen en hogares, que los niños que nacen en hogares donde hay libros, donde hay pantallas, donde los hermanos, los papás están leyendo y el niño aprende subconscientemente
de que no puede jugar con el papá o con la mamá cuando están leyendo y en cambio sí que puede hacerlo cuando están pues, en el sofá sentados descansando, pues ya se están empezando a construir aprendizajes al respecto, ¿no? Entonces siempre se ha hablado de que los hogares son desiguales, que hay hogares con muchos recursos y hogares con muy pocos recursos y que la escuela tiene que suplir estas diferencias, tiene que de algún modo facilitar el acceso a los artefactos para leer a los niños, ¿no? Si no, no hay manera de mejorar en esta brecha tan grande entre unas familias y otras, ¿no? No es solo una tarea de la escuela y de los maestros, o sea, aquí hay muchos agentes sociales, ¿no? Es responsabilidad de la comunidad, es responsabilidad de las autoridades y estas autoridades las elegimos nosotros democráticamente, de modo que en el fondo indirectamente tendría que estar en nuestras manos, ¿no? Poder actuar en este sentido. Luego sabemos que todo es mucho más complicado y que vamos a votar cada cuando toca con la mejor intención, pero no necesariamente luego las cosas suceden como desearíamos y quizá también los políticos pues a veces pues, quedan decepcionados ellos mismos de cómo han ido las cosas, ¿no? En cualquier caso, a ver, además de la escuela tenemos bibliotecas de todo tipo, bibliotecas en las escuelas, pero también bibliotecas en los barrios, bibliotecas patrimoniales, bibliotecas, no sé, de asociaciones. Todo este trabajo de animación es muy importante. O sea, leer no es una actividad natural, o sea, no es algo que estés inscrito en el ADN y la comunidad tiene que hacer un esfuerzo muy claro para ayudar, apoyar a los niños desde que empiezan, ¿no? Los estudios que yo conozco aquí en España hablan de que este acompañamiento, pues bueno, existe más o menos en primaria sobre todo, quizá en infantil menos, es más abandonado, pero sobre todo el problema llega con la transición de primaria a secundaria, ¿no? Allí es donde la educación pues pasa a ser menos global, a estar más compartimentada por especialistas, por disciplinas distintas, y allí es cuando se empiezan a construir pues determinados roles, ¿no? Leer es una cosa de chicas, no es de chicos, por ejemplo, ¿no? Es mucho más divertido, pues no sé, jugar a deportes o estar en las redes sociales que leer un libro. Entonces aquí es donde yo creo que las escuelas y los docentes y todos tenemos que intervenir, ¿no? En secundaria, pero empezando desde infantil, ¿no? Quizá también la enseñanza de la lectura que tenemos en la escuela formal, en las instituciones, es muy conservadora, en el sentido de que intenta pues centrarse en un canon literario, en lo que pues, se ha determinado que son las obras de calidad, el patrimonio de una lengua o de una cultura o de una comunidad, y a partir de aquí pues considera como de poca calidad pues muchas obras que pueden ser muy populares o muchos géneros que considera que no son de calidad, ¿no? Y entonces así es como, pues no sé, la lectura de cómics, como la lectura, incluso literatura infantil y juvenil, muchas veces no tiene el prestigio de la literatura para adultos, ¿no? Y determinadas obras, por ejemplo, no sé, los niños, los jóvenes, pues cantan muchas canciones, se interesan por muchos cantantes que utilizan poesía cantada, ¿no? En cambio, pues claro, esto no es la poesía que tratamos en la escuela, ¿no? Que tiene que ser como la más canónica, culta, de élite, ¿no? Y esto claramente no nos aleja. O sea, no es que estemos equivocados, no. O sea, probablemente la poesía de más calidad es la elitista o la culta, ¿no? El problema es que con ella no vamos a conseguir atraer a la mayor parte de la ciudadanía, ¿no? Entonces quizá
tendríamos que negociar, ¿no? Por ejemplo, un científico, un especialista en coronavirus, por poner un ejemplo actual, no tiene ningún problema en divulgar su conocimiento, en explicar las cosas de manera más llana, en escribir obras muy divulgativas, sabiendo que quizá pues, no es muy preciso o muy riguroso en la descripción de los contenidos científicos, pero que como contrapartida consigue que una cantidad de gente muy grande entienda algo más sobre este tema, ¿no? Entonces, probablemente aquí los docentes de literatura, los docentes que enseñamos lectura, tendríamos que ser capaces de poder ver la oportunidad de enseñar cosas que quizá no sean de tanta calidad, pero que interesan y conectan más con los intereses de los chicos. Muchas gracias. Es interesante, por cierto, esta respuesta porque nos sitúa en una problemática que pareciera no tener una solución unilateral o unidireccional, más bien, ¿no? Que tendría que ver con, como señala el profesor Casani, con arrestos que son comunitarios, que son de las mismas autoridades políticas, que son familiares y, por cierto, que terminan siendo, en último caso, pedagógicos o educativos, ¿no? En ese mismo contexto, doctor Casani, hay una segunda pregunta que permitiría perfectamente conectar justamente con esta primera parte de la intervención. Esta segunda pregunta será realizada por la doctora Marina Alvarado Cornejo, quien es profesora titular de la Universidad Católica Silva Enríquez, además miembro del Núcleo de Investigación de Prácticas Lectoras y núcleo que a la vez pertenece al Centro de Investigación para la Transformación Socioeducativa. Entonces, escuchamos esta pregunta, doctora Alvarado. Muchísimas gracias, Ricardo, y por supuesto muchísimas gracias al profesor Casani. Todas y todos los que estamos aquí conectados con usted coincidimos en que hemos tenido el gusto de leerlo muchas veces, entonces poder ahora conversar y tener la opción en algún momento tal vez de contrapreguntar o por fin de mostrarle alguna de las citas que dejamos marcado con algún post-it en nuestra práctica lectora, va a ser muy, muy emocionante. Pero sí, mi pregunta tiene que ver justamente con lo que señalaba y con lo que adelantaba ya Ricardo sobre las políticas públicas, ¿cierto? Porque con la pregunta que le hizo la profesora Figueroa, usted efectivamente puede centrarse en lo que pasa también en el ámbito no solamente educativo formal de una sala de clases, sino también con lo familiar y que sin duda eso va a marcar la formación lectora del niño y de la niña. Ahora, usted por otro lado ha tenido, ¿cierto?, el gusto de participar, yo supongo que el gusto, con distintos gobiernos apoyando programas de promoción de lectura y escritura. En ese sentido, a mí me gustaría saber qué desafíos comunes considera relevantes que debiésemos instalar en la discusión pública, de lo que usted ha visto en ese doble rol, ¿cierto?, como académico, como formador, pero también, ¿cierto?, como veedor, tal vez, como gestor de este ámbito. Esta es una pregunta más difícil, más política que pedagógica o lingüística, ¿no? Pero bueno, no la voy a evitar, Marina. Un gusto dialogar desde mi despacho, en mi casa, en el centro de Barcelona, directamente para Santiago y para quien sea. Estaría encantado de estar aquí con ustedes y tomarnos unos pisco sours para que la conversación fuera mucho mejor, mucho más. No, claro. Ahí sí que pondríamos en práctica nuestra lectura de sus libros. Ahí no sé cómo resultaría ese interrogatorio. Una conversación entre líneas, ¿no? Sí, entonces, pero bueno, pues a ver, la pregunta que voy a intentar responder o que he entendido es, bueno, ¿qué diferencias he visto en las políticas educativas de enseñanza, pues en Chile, en España, en Colombia, en Portugal, en muchos lugares donde he trabajado y he colaborado, ¿no? Y también qué dificultades también ha encontrado usted, porque una cosa es que lo citen los gobiernos para participar e impulsar programas y que usted diga, mira, vámonos por este camino, pero que al final vengan de repente las cortapisas justamente por las necesidades políticas, vaya a saber usted. Mira, lo principal para mí, el mejor aprendizaje, cuando yo empecé a viajar y a trabajar con distintos gobiernos, es entender que somos mucho más diferentes de lo que parece. O sea,
O sea, las diferencias son mucho más grandes de lo que parece. No me estoy refiriendo a diferencias, o sea, me estoy refiriendo a diferencias culturales, a diferencias sociales, ¿ah? Entonces, podemos utilizar la misma lengua, nos podemos entender, podemos hablar, pero estamos hablando de una institución que es la educación, que es el Mineduc en Chile, o es el Ministerio de Educación en España, o es el Minedu, creo que lo llaman en el Perú, o sea que ya tiene nombres diferentes en cada lugar y que se construye de manera diferente y que tiene dinámicas históricas creadas de una determinada manera, ¿no? Y entonces el primer problema es entender cómo funciona cada país, cada lugar, ¿no? Y es muy difícil plantear políticas equivalentes para todos, porque la estructura de cada lugar es muy diferente. Voy a poner algunos ejemplos. En Colombia, por ejemplo, todo el tema de las bibliotecas es impresionante. O sea, está mucho más desarrollado que en ningún otro país que yo conozca. Sí. Porque tienen una estructura política por la que las empresas tienen que dar un porcentaje pequeño, pero que acaba siendo una gran cantidad de sus beneficios a los sindicatos de trabajadores. Y los sindicatos de trabajadores, por norma, tienen también la obligación de entregar un porcentaje, de dedicar un porcentaje de estos beneficios a la construcción de bibliotecas y a la animación de bibliotecas. Entonces, yo en Colombia he visto unas bibliotecas impresionantes, a veces excesivas, también lo diré. O sea, dices, yo no sé cómo se pueden haber gastado tanto dinero en una biblioteca en este barrio humilde, que me parece muy bien, ¿sabes? Pero que está sobredimensionada, o sea, que está infrautilizada, ¿no? Sería mejor haber hecho cosas quizá menos grandilocuentes y más repartidas por todo el territorio, ¿no? Pero he visto gente del barrio asistir a una conferencia y que una conferencia tenga centenares de personas, cosas que, por ejemplo, pues en España sería imposible, ¿no? Sería absolutamente imposible, ¿no? En algunos países, por ejemplo en Portugal, en Chile, tienen ustedes una red de bibliotecas impresionante, de bibliotecas escolares que son referentes. En otros lugares, por ejemplo en España, no es así. En Argentina tampoco, ¿no? Entonces, entrar dentro de cada país, de cada gobierno, aunque tú tengas las mismas ideas, acaban siendo utilizadas honestamente, aplicadas de la manera más diferente que pueda haber, ¿no? Entonces, no hay es muy difícil dar una respuesta única. Por ejemplo, a mí me escribe mucha gente, muchos lectores diciendo, ay, profesor, estoy haciendo este trabajo, estoy haciendo esta investigación, me gustaría que leyera estas líneas, estas páginas y que me dijera si está bien o está mal. Y yo le digo, mira, es que estamos aceptando que la lectura es una práctica sociocultural, es una práctica histórica, situada. Leemos de manera distinta en cada lugar. En cada zona hay usos diferentes y valores distintos. Entonces, yo no puedo entender en todo su sentido lo que tú quieres hacer porque no conozco tu país, porque nunca he vivido allí. He pasado bastante tiempo, puedo conocer mucha gente, pero no llego a entender en profundidad todo esto, ¿no? En el mundo eslavo, por ejemplo, es muy habitual que los niños aprendan el alfabeto en su casa con sus padres o sus abuelos, porque la escolaridad empieza más tarde. Esto es inimaginable en España. O sea, en España ninguna familia pretende enseñar el alfabeto a sus hijos. Esto es responsabilidad de la escuela, ¿no? En el mundo árabe, la enseñanza de la escritura está muy vinculada con el Corán y con la escuela coránica, con la religión, con la mezquita, ¿no? Entonces nos encontramos también con realidades muy diferentes y a veces es muy difícil saber cómo se puede conseguir mejores beneficios, ¿no? No sé, la institución educativa que yo puedo conocer más es la universidad, porque me he movido en muchas universidades. Y, por ejemplo, las universidades de Chile son absolutamente diferentes de las españolas. No es una valoración ni positiva ni negativa, ¿no? Sencillamente es
es un universo distinto, ¿no? Me costó bastante tiempo entender que en Chile hay universidades públicas, universidades tradicionales, universidades privadas y universidades privadas. Bueno, ¿y esto qué es? ¿No? ¿Esto qué es? Y entonces, claro, yo para tener un curso de doctorado en mi universidad necesito 30 alumnos, si no me cortan, no, me hunden, no me lo permiten. En algunas católicas en que he colaborado en Chile no querían más de 8 alumnos. Yo decía, pero no hay más alumnos. Y dice, no queremos más, porque queremos buenos alumnos que estudien. Y tal. Y digo, bueno, perfecto, estoy encantado, ¿no? Pero a mí en España esto no me lo permitiría. O sea, no podría abrir un programa de doctorado con tantos. Entonces, no sé, yo creo que los principios generales, para responder tu pregunta, porque hasta ahora he estado dando vueltas, ¿no? y mostrando el contexto, ¿no? Pues yo creo que la respuesta a tu pregunta es que los principios son más o menos los mismos, ¿no? Son conseguir una educación que no consista en repartir todo para todos, porque los que ya están más avanzados van a avanzar mucho más y los que están menos no van a alcanzar nunca a los otros. Se trata de repartir de manera que los más necesitados puedan tener algo más para poder llegar a los que están más avanzados y que los más avanzados también sigan avanzando, claro que sí. No estoy diciendo que haya que pensar solo en los más vulnerables, pero lo que tenemos que entender es que si dejamos a un sector de la población sin alfabetización, esto también nos perjudica al resto, ¿no? Entonces es un barco en el que estamos todos juntos, ¿no? Entonces a partir de aquí, pues bueno, los recursos tienen que ir pues básicamente en formación de profesorado. Yo creo que estamos de acuerdo en que, o sea, invertir en cacharros, diría yo, perdón por la palabra, o sea, invertir en ordenadores está muy bien, es necesario, claro que sí. O sea, las familias que no tienen acceso al ordenador necesitan que les paguemos un acceso, pero esto no soluciona. O sea, comprar coches en una isla, si no hay carreteras y no sabes, no formas a los conductores para que sepan utilizarlos y no hay señales de tráfico, no sirve de nada. O sea, necesitamos crear toda una red viaria, ¿no? Y yo creo en este sentido que el poder del docente es mucho más relevante, ¿no? Pero claro, cuando tú te planteas, bueno, vamos a formar al docente para que realmente actúe más en las escuelas, pues te encuentras realidades muy difíciles, ¿no? O sea, en Argentina, pues un docente a veces tiene que hacer 2 y 3 turnos para poder tener un sueldo digno, ¿no? En Chile, o sea, la diferencia de sueldo entre un maestro de a pie, o sea, es muy alta, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, es muy difícil que el docente pueda, de algún modo, tener tiempo o tener motivación cuando la urgencia es hacer las clases para poder sobrevivir, ¿no? Y entonces aquí, pues bueno, yo creo que también tenemos que mirar a los países más desarrollados, a los países escandinavos, donde allí pues no es gratuito que haya pues una educación que obtiene pues muy buenos resultados en los mejores estándares, porque bueno, porque nos encontramos con una comunidad, con toda una comunidad que está ordenada de una manera más beneficiosa para el docente, ¿no? Yo lamentablemente creo que en los últimos años, como mínimo en España, que es donde yo he vivido la mayor parte de mi tiempo y es lo que he visto, pues los educadores hemos perdido poder, no solo adquisitivo, sino poder de influencia. O sea, hace 30 años, en una ciudad pequeña, en un pueblo, las personas importantes del pueblo eran el cura, el alcalde y el maestro. ¿No? Hay películas que lo documentan, ¿no? El maestro era el culto, no era el que sabía cosas. Claro, hoy en día, ¿quiénes son las personas importantes de un pueblo? Las importantes de un pueblo son el alcalde, el director de la oficina bancaria, el cura, bueno, no sé, depende, ¿no? El maestro no, ya no lo es, ¿no? O sea, ya es un profesional más reconocido, pero... Y entonces, no sé, es una esfera, es una espiral complicado, ¿no? ¿Cómo podemos empoderarnos, ¿no? Yo creo que el poder está en nosotros, ¿no? De modo que nosotros tendríamos que hacer valer más nuestro
nuestro poder, nuestra responsabilidad y reclamar pues más recomendación. A mí o sea, me molesta mucho, ¿no? Cuando ves o sea, que es mucho más valioso un economista o un banquero que un maestro, que un educador. Incluso los médicos, cuya profesión nadie discute, también han perdido poder, claramente, poder adquisitivo económico y poder de reconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, me ha salido un discurso un poco político. Esa respuesta, doctor Cassani, creo que hay dos hitos que son súper relevantes y me parece que es muy pertinente vincularlos con una pregunta que sé que tienen preparada desde la RIUL, ¿no? Institución que seguramente usted debe conocer, la Red Internacional de Universidades Lectoras. Toca dos puntos que son tremendamente centrales. Primero, este rol del profesorado, ¿no? Pero este rol del profesorado en un contexto donde se ha pretendido, incluso a partir de su experiencia en las políticas públicas, donde se ha pretendido soluciones, o se pretenden de pronto soluciones homogéneas sobre un principio de base, que es entender la lectura como un fenómeno situado, sociocultural e histórico. Ese camino de la lectura como fenómeno situado, sociocultural, histórico, ha sido también explorado por los llamados nuevos estudios de literacidad. Campo de investigación donde usted también ha contribuido bibliográficamente a ese marco teórico. En ese contexto, entonces, no sé si está la doctora Mar o Aurora quien va a realizar la pregunta, si logran escucharnos. Sí, hola Sí. Ricardo. Sí. Perfecto. Bueno, entonces, justamente para vincularnos con este campo asociado a los estudios de literacidad y seguir profundizando en esta conversación, voy a dar el paso entonces a la doctora Mar Campos. La doctora Mar Campos es profesora titular de la Universidad de Almería, de España, y miembro de la Comisión Académica Permanente de la Red Internacional de Universidades Lectoras, de la RIUL, también de España. Doctora Campos, entonces, la escuchamos. Muchas gracias, Ricardo. ¿Se me oye? Sí, ¿no? Bueno, quería saludarles de nuevo. Buenas tardes, Daniel. Bueno, lo primero que quiero decir es enhorabuena por ese doctorado honoris causa que acaba de recibir. Mis felicitaciones. Entonces, bueno, yendo por otro lado, ¿no? Y por lo que ha adelantado un poquito Ricardo, ya le hablaré de usted porque veo que esto que están siguiendo los demás compañeros. En algunos trabajos ha explorado la relevancia de los nuevos estudios de literacidad, algo que ha trabajado mucho. Teniendo en cuenta esas reflexiones, ¿cómo considera oportuno que los sistemas educativos, los planes de formación docente y otros espacios también de investigación dialoguen con esos llamados nuevos estudios de literacidad? Muchas gracias, Mar, por todo. Hay muchos saludos. O sea, estamos en una plataforma mundial en línea, generada desde Chile, pero bueno, tú estás en Almería, creo, yo en Barcelona, ¿no? Demuestro que esta es la nueva comunidad. Ahora mismo estoy hasta en Évora, no estoy siquiera en Almería porque pero estamos más cerquita que Chile, sí. Bueno, qué bonito en Évora, que es un lugar muy bonito e histórico también, o sea que... Pues, bueno, los nuevos estudios de literacidad yo creo que básicamente son un giro social, ¿no? O sea, son un cambio de perspectiva. Creo que la lectura ha estado siempre dominada por los psicólogos, ¿no? Que no sé si ustedes son psicólogos y estarán de acuerdo o no, pero yo creo que si miras... O sea, ¿cuál es la bibliografía? La lectura es transdisciplinaria, ¿no? Lo afecta a todo, ¿no? Pero quien se ha interesado por la lectura tradicionalmente han sido los psicólogos, los psicopedagogos, si quieren, pero básicamente los psicólogos porque les ha ido muy bien la lectura y la escritura para estudiar lo que pasaba en la mente, ¿no? En cambio, los lingüistas, que son probablemente los que tienen pues, el campo de estudio, que son la lengua, como más palpable, no han tenido mucho interés en la lectura y la escritura. Recientemente algo más, pero tradicionalmente les han interesado otras cosas, ¿no? Y entonces siempre ha habido esta perspectiva cognitiva, más conductista, pero siempre psicológica, ¿no? Psicolingüística de lo que es la lectura y la escritura. Entonces yo creo que lo interesante de los nuevos estudios de literacidad es que ofrecen un giro de perspectiva y que nos permiten ver la lectura sin negar la importancia de
los componentes cognitivos y lingüísticos en la lectura, pues nos permiten ampliar un poco el objeto de estudio, ¿no? El objeto de enseñanza también, ¿no? Y entonces a partir de aquí pues vemos que la lectura y la escritura pues no son solo lo que ocurre en mi mente o las características que tiene el texto escrito, sino que es, bueno, pues mi identidad como lector, la identidad de la persona que escribió el texto, el lugar, la oportunidad para leerlo, el objetivo de leerlo, lo que voy a hacer yo después, el uso de otras habilidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que nos permite entender la lectura y la escritura de modo más antropológico, más etnográfico, y nos ofrece una perspectiva más amplia y más rica, ¿no? Entonces, yo que había sido, o sea, originalmente tengo formación más sociolingüística, pues cuando descubrí todo lo que es la teoría de los procesos de composición, todas las investigaciones sobre la mente, etcétera, etcétera, pues me fascinó. Entonces estuve una época desde el 93, desde el 80, 83, 84, hasta pues no sé, el 96, 97, pues con esta visión muy cognitivista, pero llegó un momento en que, claro, que los trabajos pues se agotaban un poco, ¿no? O sí, seguían profundizando, pero tampoco me ofrecían una perspectiva más grande. Y cuando descubrí que fue en América, precisamente, fue en el Perú, y con autores peruanos y colombianos, pues toda esta perspectiva de los nuevos estudios de literacidad, pues me pareció fascinante, porque era como ampliar el terreno, ¿no? Era como estar viviendo en una casa pequeñita y de golpe y porrazo tener pues mucho más espacio, ¿no? Es decir, bueno, esto es fascinante, ¿no? Y además es compatible hasta cierto punto con los estudios previos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esta amplitud de miras nos permite responder a la pregunta de Mar de distintas maneras, ¿no? Y entonces, una primera respuesta sería que, por ejemplo, los estudios de literacidad, al ser etnográficos y antropológicos, miran la realidad de una forma ecológica, de una forma émica, desde el punto de vista del usuario, ¿no? Y entonces, a partir de aquí, claro, ya no nos interesa solo lo que desde la escuela queremos enseñar, el currículum, el canon literario, el libro de texto, sino que también nos interesa lo que hacen los chicos fuera del aula. Y entonces, conectando con el desarrollo tecnológico, pues bueno, la perspectiva de los nuevos estudios de literacidad hoy es muy importante para aprender todo lo que hacen los chicos fuera del aula y para poder aprovecharlo en el aula, ¿no? O sea, los tecnólogos y los pedagogos de la tecnología dicen claramente que cada vez la escuela va a ser más pues una curaduría y una mediación, ¿no? O sea que los maestros vamos a tener que hacer menos explicaciones sobre ser y estar, o sobre preposiciones, o sobre literatura, y vamos a elegir más youtubers o vídeos o reportajes o textos de calidad para que los alumnos lean, que esto sería curar, ¿no? La curaduría, ¿no? Y también vamos a, de algún modo, enseñar a los chicos cómo tienen que entender estos vídeos, cómo pueden verlos, porque si les damos el vídeo y no hacemos nada más, tampoco van a alcanzar la comprensión que nosotros queremos y que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, gestionar también lo que hacen los chicos fuera del aula, antes de que lleguemos nosotros, cuando nosotros no estamos, pero simultáneamente en el tiempo, ¿no? Los fines de semana, en el tiempo privado, en ocio, y después es muy, muy importante, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues ver una gran pregunta que tenemos, y yo que creo que tiene origen claramente en los nuevos estudios de literacidad, es qué hacemos con todas estas cosas que hacen los chicos fuera del aula, ¿no? Una de las, por ejemplo, investigaciones más fascinantes que realicé el año pasado y que me dejó pues boquiabierto, y que fue pues una aportación de unos estudiantes de una maestría, lo pueden leer en internet, se llama ¿Qué deberá decir esto? Y es un artículo de una chica que decide estudiar coreano porque empezó a ver series coreanas románticas en línea y después se apasionó con el K-pop.
con un grupo de K-pop coreano, ¿no? De pop coreano, ¿no? Entonces ella solita, o sea, empezó a aprender Hangul, que es el alfabeto coreano, a los 14 años, 15 años. Después Instagram detectó que había intentado buscar perfiles de profesores de coreano en Instagram y el algoritmo le facilitó el contacto con un usuario coreano que publicaba infografías de léxico en coreano. Entonces ella empezó a coleccionar infografías de léxico en coreano. Después se sacó una cuenta friki de K-pop en Twitter para poder seguir a BTS, que era su grupo fanático de K-pop, es una band boy, ¿no? Una band boy de estas que gustan a los jóvenes. Y entonces a partir de aquí, pues la chica se dio cuenta que quería seguir estudiando coreano y creo que ya tiene una 2 de coreano, o sea que ya tiene un nivel pues bastante relevante, ¿no? Y lleva como, no sé, 7, 8 años estudiando coreano. Y finalmente se ha dado cuenta de que necesita un profesor. Necesita un profesor porque dice, es que no puedo estar segura de que la gente me corrige bien en Internet. No puedo tener modelos lingüísticos correctos en Internet, ¿no? No hay nadie a quien pueda hacer una pregunta importante de sintaxis, por ejemplo, o de morfosintaxis, que es muy compleja en coreano, parece, ¿no? Si no tengo un docente de clase, ¿no? Entonces ella ahora se ha apuntado a un curso formal de coreano, ¿no? Entonces, bueno, esta historia de vida, ¿no? Este estudio de caso etnográfico nos muestra cómo los jóvenes aprenden cosas valiosas fuera de la escuela y la escuela no siempre es capaz de asumirlas, de integrarlas, de aprovecharlas, ¿no? Esta sería una línea de trabajo, ¿no? Como nos decía Mar, habría otras, ¿no? Por ejemplo, pues estudiar, pues no sé, por ejemplo, el papel que juegan pues los elementos multimodales en la comunicación, ¿no? O sea, la perspectiva ecológica pues pone el énfasis en que no solo importa pues un animal, sino todo su ecosistema, ¿no? Entonces no importa solo las letras escritas, sino todo lo que hay alrededor, ¿no? Entonces en una comunicación tan audiovisual como la que tenemos ahora, pues ver cómo los chicos aprovechan pues no sé, los dibujos y los códigos no verbales o gráficos que hay para entender las palabras es muy relevante. En esa respuesta me parece, doctor Casani, que hace una referencia a lo que ocurrió en términos bibliográficos teóricos en Perú. Inevitablemente pienso en la producción de Zavala, ¿no? De Virginia Zavala. Eh, y precisamente uno de los últimos trabajos de Virginia Zavala en el campo de los nuevos estudios de literacidad tiene que ver con la recuperación de un concepto que es del todo relevante en este punto de la conversación, porque ella habla de estudios de literacidad en vinculación con la justicia sociolingüística. Y su marco de argumentación de la justicia sociolingüística nos comienza a abrir una perspectiva que no habíamos mirado mucho, que es esta relación entre la lectura, la escritura y los propios estudios sobre justicia. Y sobre justicia y finalmente también sobre inclusión. Y en ese campo entonces es que le queremos invitar a una última pregunta que será formulada por la doctora Tatiana Guerrero Díaz, quien es secretaria general del Centro de Estudios Latinoamericanos de Educación Inclusiva del CELEI de Chile. Doctora Tatiana, la escuchamos. Muchas gracias. Profesor Casani, antes que todo le comentaba a los colegas qué riqueza es esto de ponerle cara humana a la literatura que a uno lo ha fascinado cuando uno es investigador o cuando uno está en procesos estudiantiles. Esa riqueza de comprender el contexto. Y precisamente en la riqueza de la pertinencia contextual hacia las razones culturales, que lo que usted escribe habla mucho en esa dirección, se plantea esta pregunta. Si tuviera que proponer una síntesis de las principales problemáticas y desafíos generales, tanto para la lectura como para la escritura, y si esa síntesis fuera dirigida a los investigadores del campo, ¿qué aspectos relevaría para ser investigados? Ahora bien, ¿cuáles de esos aspectos cruzaría con las demandas de justicia social y con la educación inclusiva? Bueno, también es una pregunta con mucha política, que me gusta. Está bien. Bueno, la pregunta clave es
¿Para qué queremos la educación? La queremos para perpetuar el sistema y vivir en este circo estamos viviendo ahora, porque no sé cómo lo ven ustedes, pero es todo muy increíble, al margen de las causas naturales que haya detrás, ¿no? Pero bueno, causas naturales también provocadas por la acción humana, clarísimamente, ¿no? O aspiramos a hacer cambios de calado, ¿no? Profundos, ¿no? Y cambios de calado pues implican este concepto de justicia social, ¿no? De entender que todos somos iguales y que seremos más felices todos si todos podemos serlo. O sea que es muy difícil que una persona pueda ser feliz o si los otros no lo son, creo yo. Si vivimos en comunidad, porque no podemos vivir solos, aislados, ¿no? Entonces, en este contexto, pues bueno, muy probablemente algunas cosas que me parecen importantes, por ejemplo, de mi perspectiva educativa, ¿no? De cambios que se han ido sucediendo y puntos de partida, y para hablar de distintas cosas que no hemos mencionado hasta ahora, ¿no? Pues bueno, una que ya hemos mencionado bastante es la criticidad, esta idea de algún modo de que la lectura no es solo la decodificación o la recopilación de un contenido, sino que hay agencia, hay apropiación, hay significatividad, hay utilización de este contenido en la vida de la persona, ¿no? Y otra idea que me parece muy importante es la cooperación, ¿no? La cooperación, o sea, entender que solos no vamos a ningún lado. O sea, la escuela que yo tuve cuando me tocó ir no era una mala escuela para la época, visto con distancia, ¿no? Aprendí teoría de conjuntos, educación plástica, gramática generativa cuando era pequeño, o sea que lo más en aquel momento, ahora sabemos que era un error muy grande, pero en aquel momento o sea que era una escuela muy moderna para la época, ¿no? Pero en cambio mis recuerdos es de estar sentado en un pupitre, aislado del resto, ¿no? Y entonces yo no podía, o sea, si yo hablaba con el compañero me apuntaban en una lista y me castigaban cuando repetía este comportamiento, ¿no? Entonces, claro, o sea, necesitamos personas, ciudadanos que sepan construir, que sepan colaborar, que sepan dialogar, ¿no? Entonces, enseñar a dialogar, enseñar a negociar, enseñar a tolerar las opiniones diferentes forma parte de la educación. Y eso también está relacionado con la lectura, ¿no? Porque si entendemos la lectura como una actividad de abrir un paquete y sacar el objeto que alguien puso dentro, que es el contenido, ¿no? Que es el objeto es igual para todos, pues muy mal, ¿no? O sea, leer es una cosa mucho más compleja en la que se lanzan unas palabras, ¿no? Como si fuera una piedra, ¿no? en el lago, y la piedra va dando golpes en la superficie, pero no sabes nunca lo que va a pasar, y el lector pues va recopilando cosas, va entendiendo, y globalmente un porcentaje es común entre varios lectores, pero no siempre es así. Hay cosas que entiende uno y cosas que no entiende el otro, y la verdad es la suma de todo, o sea, no es una sola cosa, ¿no? Entonces, leer no es encontrar lo que un académico decidió que decía este poema cuando lees el poema, ¿no? Leer es explicar qué te ha parecido este poema, compartirlo con otras personas, entender sus razones, ver cuál tiene mejor fundamento, enriquecerte con las aportaciones de otros, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, yo creo que la justicia social avanzará sobre todo cuando veamos esta perspectiva, ¿no? Hay dentro de esta perspectiva otra idea que tampoco hemos mencionado ahora, pero que yo creo que subyace a todo lo que hemos dicho y que podemos enunciarla de manera más explícita, ¿no? Y que es que el alumno, el aprendiz, el sujeto, el niño, el joven, el adolescente, tiene que estar en el centro del aprendizaje, ¿no? O sea, todo lo que estamos hablando tiene sentido si entendemos que la clase está protagonizada por el alumno, ¿no? Que el profesor habla poco. Por ejemplo, yo siempre doy a mis alumnos
de profesorado, ¿se entiende? ¿No? A mis estudiantes que van a ser, que quieren ser profesores, ¿no? Que un buen profesor tiene que hablar poco. O sea, si tienes una clase de 1 hora, pues tú tendrías que hablar 15 minutos, no más. No más. O sea, saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Vamos a tratar esto. Das una instrucción de algo que tengan que hacer en parejas, en grupos, vas hablando con ellos, tutorizándoles, luego llega el feedback, ellos hablan, ofrecen respuestas, tú confirmas sus respuestas o las rechazas o las complementas y ya está. Entonces, o sea, el tiempo que tú estás hablando, evidentemente los alumnos están haciendo o deberían estar haciendo una cosa relevante que es escuchar. Escuchar es una actividad relevante, muy importante, pero es muy difícil mantenerla durante mucho tiempo. O sea, los estudios psicolingüísticos nos muestran que la atención que somos capaces de prestar a alguien que está hablando es como el índice de infectados del COVID, que va subiendo y bajando, subiendo y bajando, ¿no? Depende de si 10 días antes hubo un puente largo, entonces sube, porque la gente se fue de viaje, o si no baja, si hemos estado confinados 15 días, entonces cae, ¿no? Pues entonces, o sea, la atención es un poco lo mismo, ¿no? O sea, si estás muy, muy atento a alguien porque está diciendo algo, pues 3 minutos, 4 minutos, o sea, después, no sé, ha dicho algo que te ha llevado a pensar en algo que tienes que hacer, estás 3 minutos ausente, o sea, tú sigues estando allí, ¿no? Delante de la pantalla o en clase, allí haciendo así, pero tu mente está en otra parte 4 minutos y luego regresas, ¿no? Y entonces, estar hablando durante 1 hora es muy peligroso, creo yo. Uno tiene sus trucos, pone chistes, menciones a la COVID, etcétera, etcétera, pero los alumnos lo pescan inmediatamente y se van, ¿no? Entonces hay que hablar poco, hay que hacer dinámicas, y que los alumnos estén activos, que cambien de destreza lingüística, y entonces yo creo que este tipo de educación más centrada en el alumno, más cooperativa, más crítica, realmente puede empoderar a todos y puede avanzar hacia una comunidad con más equidad. Interesante. Entonces, nos podríamos quedar es difícil sintetizar toda esta conversación, ¿no? Poner en 40 minutos una conversación con las ideas de Daniel Cassani, con tremendísima trayectoria académica e investigativa. Por cierto que la riqueza de la conversación da para muchísima profundidad más, pero fundamentalmente para las instituciones que estamos hoy día presentes y que tenemos un énfasis muy fuerte en la formación inicial docente y en las discusiones sobre lectura, sobre escritura finalmente, deberíamos quedarnos con que la pregunta de fondo tiene que ver con para qué queremos la educación y cómo entendemos la educación, y a partir de esa pregunta comenzar a problematizar entonces los espacios de la infancia, comenzar a problematizar las políticas públicas, comenzar a problematizar de qué manera tendencias actuales, como por ejemplo los nuevos estudios de literacidad, nos permitirían en cierta medida avanzar hacia la comprensión de la lectura como lo que es un fenómeno situado, sociocultural, histórico, en ninguna medida homogéneo y en ninguna medida estandarizable, ¿no? En el contexto de este segundo Seminario Internacional de Educación Lectora y Justicia Social, a nombre, por cierto, del CELEI, de la Universidad Católica Silva Enríquez, de la Universidad de las Américas y de la Red Internacional de Universidades Lectoras, entonces, le damos las gracias por este espacio de conversación, doctor Cassani. Esperamos volver a tener otro espacio de interacción y volvernos a encontrar y de tal manera que podamos seguir profundizando estos temas que nos quedan ahí, ¿no? Que nos queda con este sabor de boca de lo que se sigue esperando. Así que muchísimas gracias también a las colegas que han participado. Dejamos hasta ahí la entrevista, ¿les parece? Muchas gracias, Ricardo. Un saludo. Muchas Que gracias. estén muy bien. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Chao, chao.